Hola, ¿cómo están? Un abrazo fraterno para todas las personas que nos acompañan en este espacio. Agradecida a la organización que me ha invitado a participar en medio de esta formación que ustedes están recibiendo en el marco de esto, de lo que ellos llaman Juegos para la Paz, y entiendo que son estrategias formativas para todo el voluntariado de Fundabrit. Así que, bueno, encantada siempre de poder colaborar con todos ustedes y sobre todo tener espacios de difusión de lo que hacemos los trabajadores sociales y sobre todo de las cosas que nos estamos pensando desde el trabajo social. Hoy en particular vamos a conversar acerca de los primeros auxilios psicológicos, un tema bien interesante, muy en boga, en medio de una sociedad pues bastante compleja, donde evidentemente la salud mental cada vez más juega un rol importante en el desarrollo de las habilidades para la vida, y sobre todo en el marco de dos tipos de inteligencia que se han reconocido como elementos fundamentales para alcanzar hitos de bienestar, que es la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de llevarnos bien con nosotros mismos, y la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con la capacidad de llevarnos bien con los otros. Cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal, siempre me da mucha risa mencionar esto, pero una persona que no pueda gobernar sus estados de ánimo es una persona que le va a ir muy mal en la vida, o una persona que se lleve muy mal con todo el mundo es una persona que le va a ir pues también mal en la vida. Por lo cual, la salud mental, a través de todas las inteligencias, a través de todos los elementos que la componen, pues ha determinado ser un elemento muy importante. Ayer leía, por cierto, en el marco de esta reflexión y revisión teórica para compartir con ustedes mi experiencia teórica, mis reflexiones sobre los primeros auxilios psicológicos, hablaba un poco del error de Descartes. Nosotros somos hijos de la racionalidad, la filosofía racionalista de este señor, quien de alguna manera estableció como una separación entre pensamiento y emoción. Hoy, gracias a la neurociencia, pues nos queda muy claro que la emoción es fundamental para garantizar los aspectos cognitivos, para garantizar de una u otra manera el funcionamiento de nuestro em, interactuar con los aspectos académicos, con el ejecutar funciones importantes dentro de la sociedad. Si nos sentimos mal, si nos sentimos decaídos, pues seguramente nuestra ejecución desde el punto de vista en el trabajo, en otros ámbitos, va a estar bastante complicada de hacer. Y evidentemente eso nos coloca frente a un desafío importante, que es el reconocer también que si pasamos grandes periodos de tiempo con estados de ánimo pues bajos, con estados de ánimos asociados a trastornos emocionales como la ansiedad, como la depresión, seguramente pasa factura a nuestra estructura y nuestro funcionamiento orgánico. Entonces hablamos allí de una afectación importante a nivel del sistema nervioso, endocrino, en consecuencia del sistema inmunológico. Total, es que evidentemente hablar de estos temas siempre va a ser importante porque el pedir ayuda, el saber hacerlo, el saber entender que los primeros auxilios psicológicos no solamente se aplican en situaciones de desastres naturales, que hasta hace muy poco se establecía como un elemento muy importante para atender los primeros auxilios psicológicos, pero para ponerlos en práctica, pues también tenemos que reconocer que los primeros auxilios psicológicos pueden aplicarse también en diferentes ámbitos y en diferentes contextos. Por ejemplo, ante una situación de duelo, ante la pérdida del duelo, puede ser desde la pérdida de un familiar o la ruptura de una pareja, o pudiésemos también pensar, por ejemplo, ante la pérdida de una asignatura, o simplemente ante que nos ocurra alguna situación que consideremos que puede ser de alguna u otra manera desestructurante en nuestro funcionamiento. Y qué importante es que sepamos qué hacer ante este tipo de situaciones, no utilizar palabras como tan expeditas como cálmate, tranquilízate, no importa, después vas a estar bien. Y no necesariamente es así. Generalmente esto lo hacemos desde la mejor de las intenciones, cuando intentamos de alguna manera que el otro pueda tener un estado de calma. Pero muchas veces ante una situación compleja, pues el decir cálmate, pues evidentemente no nos va a ayudar. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Les prometo pues mucha honestidad intelectual con relación al tema, entendiendo bajo la premisa, como les comentaba al principio, que los primeros auxilios psicológicos no son propios de los psicólogos, sino cualquier profesional, cualquier persona, por supuesto, interesada en acompañar procesos de atención, que esté disponible también para desarrollar esta práctica, lo puede realizar. Esto va desde un estudiante de bachillerato hasta una persona, por supuesto, adulta. El rango o el espectro es bastante amplio para aprender sobre este tema.
no me presente, y eso es importante porque, bueno, toda relación humana debe comenzar también como lo formal, ¿no? Y más en estos espacios que son tan importantes poder conocernos. Mi nombre es Lenis Durúa, yo soy profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Trabajo Social. Hasta hace muy poco, pues estuve impartiendo la cátedra de psicología. Ahora estoy ya en posgrado, estoy cursando estudios postdoctorales en el área de ciencias sociales, soy doctora en ciencias sociales. Y bueno, estoy muy contenta hoy porque acabo de recibir la propuesta de un segundo libro, justamente que tiene que ver con aspectos psicológicos, pero esta vez vinculado a el trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un recorrido ligero, digamos, como les dije, con honestidad intelectual y mucha fraternidad emocional sobre estos elementos que sin duda creo que son importantes para quien ejerza un voluntariado y quien de alguna u otra manera se comprometa con la atención de la salud mental. Seguramente hay muchas personas dentro de este espacio y ojalá surjan preguntas que, bueno, se nos harán llegar, ¿no? De alguna u otra manera, en virtud de que esto es una clase que se está guardando para ustedes y que van a tener la posibilidad quizás de ver en diferido. Pero bueno, por ahí vamos a estar pendientes para si existen alguna pregunta o quisiera un contacto adicional para profundizar en algunos temas, tomando en consideración que lo que vamos a hacer hoy es una conversación, pues, a lo mejor corta, de unos 45 minutos aproximadamente sobre el tema. Lo primero que quiero hacer es mostrarle un video sobre los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, les pido de antemano disculpas si de alguna manera me enredo con este tema, porque últimamente la presentación de los videos en estas plataformas me ha resultado un poco complicado. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla para poder compartir entonces la pantalla del video y ojalá corra perfectamente, ¿ok? Entonces, bueno, voy a cerrar aquí un momentico, un segundito aquí para ver. Fíjense que en este tema de la proyección del video justamente se llama primeros auxilios psicológicos y quisiera, ojalá que se pudiera correr aquí, ya va, que aquí no sé qué, y empezamos con el tema, para poder mirar. ¿Ok? Denme un segundito. Ah, también quería comentarles que en medio de esta conversación, pues desarrollé un cuento. Yo soy escritora creativa y desarrollé un cuento para ustedes, que a lo mejor lo están viendo como en pantalla, no de presentación, pero vamos a trabajar un poco esos primeros auxilios psicológicos desde la escritura creativa para hacernos preguntas y para de alguna manera reflexionar acerca de las cosas que puede tener de una u otra manera esta práctica, ¿ok? Creo que ya dejé de compartir y vamos a ver si ok, a ver si me corre el video entonces. Voy, deseenme suerte, por favor, para que esto, se pueda ver de la mejor manera. Vamos a ver cualquier cosa, la persona que me está apoyando. Recuerden ustedes que esto tiene un equipo de producción que pone a disposición la fundación para apoyar a los profesores que participamos en esta actividad, por lo cual te pido, Luis, que si no se ve o algo por el estilo, pues me avises para entonces corregir y ver cómo solucionamos este tema de la presentación, ¿ok? Voy entonces por acá. Eh, ok, ¿se está viendo, Luis? A ver. Vamos a ver si incluso voy a poner a circular el video. Déjenme chequear si se escucha. Las emer- Luis, te pregunto, ¿se está viendo el video? Sí, profe, se ve y se escucha perfecto. Perfecto, entonces seguimos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, bienvenidos entonces a esta presentación y bueno, vamos a comenzar escuchando este video de un poquito largo, pero de alguna u otra manera, no creo que es tan largo. Este es uno de los cortos que seleccioné para ustedes y que les va a permitir de alguna forma contextualizarnos en la conversación que vamos a sostener el día de hoy. ¿Ok? Entonces aquí va. emergencias y desastres traen como consecuencia Las emergencias y desastres traen como consecuencia perjuicios para las personas afectadas, tales como daños físicos, económicos, morales y psicológicos. Erickson en 1976 mencionó los diferentes tipos de trauma psicológico, de manera individual y colectiva, que se manifiestan en la conducta de personas afectadas por un desastre. Como una manera de responder a esta situación surge la psicología de la emergencia, definida como estudio del comportamiento humano antes, durante y después de situaciones de emergencia, es decir, ante eventos que ocurren inesperadamente. Las principales funciones del psicólogo en esta situación de emergencia y desastres son prevenir, planificar, intervenir y rehabilitar, como lo mencionó Valero en 2001.
Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión daremos una guía de primeros auxilios psicológicos para que podamos llevar a cabo una intervención exitosa durante las circunstancias anteriormente descritas. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Contacto y acercamiento. Responder a contactos iniciados por los sobrevivientes o iniciar el contacto de manera discreta, compasiva y útil. ¿Qué hacer? Ayudar a sobrevivientes a que pidan ayuda. Ser empático. Tener una actitud respetuosa. Primero, preséntate. Proporciona tu nombre, cargo y describe tu rol. Segundo, pide permiso para hablar con la persona. Tercero, explica que estás ahí para ofrecer ayuda. Cuarto, invita a las personas a sentarse. Garantiza cierto grado de privacidad. Presta atención a la persona. Modera el tono de tu voz. Este debe ser suave y calmado. ¿Qué no hacer? Invadir el espacio vital de la víctima, hablar bruscamente o mostrarse ansioso. Algo a tomar en cuenta es que cuando hagas contacto con niños o adolescentes es recomendable hablar primero con el padre o adulto que los acompaña para explicarles tu rol y solicitar su autorización. Número 2. Seguridad y alivio. Con esto se busca mejorar la seguridad inmediata y continua, además de proveer alivio físico y emocional. Primero asegúrate de que los individuos y las familias estén físicamente seguros en la medida posible. Si es necesario, reorganiza el entorno inmediato para aumentar la seguridad física y emocional. Remueve cristales rotos, objetos punzantes, muebles, líquidos derramados y otros objetos que puedan causar tropiezos y caídas. Asegúrate de que los niños tengan un área segura para jugar y que estén adecuadamente supervisados. Segundo, atiende el alivio físico. Busca maneras para brindar un ambiente más cómodo. Considera factores como la temperatura, la iluminación, la calidad del aire, el acceso a muebles y cómo estos muebles están acomodados. Toma en cuenta enfermedades físicas, lesiones físicas, capacidad cognitiva y problemas sensoriales. Tercero, promueve el acercamiento social. Facilita las interacciones sociales. Anima a las personas que están manejando la situación adecuadamente a hablar con otros que están angustiados o que no están manejando la situación en forma apropiada. Número 3. Estabilización. Se trata de calmar y orientar a los sobrevivientes que se encuentran emocionalmente abrumados o desorientados. Gran parte de los afectados no necesitarán estabilización. Sin embargo, es importante que se distingan las características de las personas que sí las requieren. Entre ellas, ojos cristalinos, mirada ausente o perdida, ausencia de respuesta a preguntas u órdenes verbales, comportamiento desorganizado no intencionado, respuestas emocionales intensas como llanto desconsolado, comportamiento agresivo, hiperventilación o movimiento mecedor, reacciones físicas incontrolables. Si la persona parece estar demasiado agitada, habla precipitadamente, parece estar perdiendo contacto con su entorno o llora demasiado y desconsoladamente, puede ser útil pedirle que te escuche y que te mire. Descubrir si la persona sabe quién es, dónde está y qué está sucediendo. Pedirle que te describa lo que está a su alrededor y que te diga dónde están ambos, tú y él. Número 4. Recopilación de información. Se refiere a necesidades y preocupaciones actuales. El proceso de recopilar y clarificar información comienza inmediatamente después del contacto y continúa durante todo el tiempo que se administran los primeros auxilios psicológicos. Para obtener información acerca de las experiencias de un sobreviviente, puedes preguntar: ¿dónde estaba usted durante el desastre? ¿Resultó herido? ¿Usted presenció a alguien herirse? ¿Cuánto miedo tenía? A quienes pasaron por la experiencia de la muerte de un ser querido, bríndales consuelo emocional e información acerca de cómo afrontar la situación, cómo obtener apoyo social y sobre la pena intensa por el duelo. Ofrece una reunión de seguimiento. El estar separado de seres queridos o estar preocupado por su seguridad es una fuente adicional de angustia. Si no se ha atendido antes, obtén información con preguntas como las siguientes. ¿Está preocupado por alguien cercano a usted en estos momentos? ¿Sabe dónde está? ¿Hay alguien especialmente importante, como un miembro de la familia o un amigo que esté desaparecido? Condiciones médicas o de salud mental preexistentes y la necesidad de medicamentos son fuentes adicionales de la angustia post-desastre. En este caso, podrías preguntar: ¿tiene alguna condición médica o de salud mental que necesita atención? ¿Necesita algún medicamento que no tiene? ¿Necesita surtir una receta? ¿Puede comunicarse con su médico?
El apoyo de la familia, los amigos y la comunidad puede mejorar enormemente la habilidad de manejar la angustia o la adversidad post-desastre. Pregunta acerca del apoyo social de la siguiente manera. ¿Hay miembros de la familia o amigos con los cuales puede contar para ayudarle con los problemas que está enfrentando como resultado del desastre? A quienes no tengan apoyo social adecuado, ayúdalos a encontrar los recursos y servicios disponibles. Número 5. Asistencia práctica. Es importante ofrecer ayuda práctica a los sobrevivientes para atender las necesidades e inquietudes inmediatas. Lo primero es identificar las necesidades más inmediatas. Si el sobreviviente ha identificado varias de ellas, para ciertas necesidades habrá soluciones inmediatas. Por ejemplo, conseguir algo de comer, llamar por teléfono a un miembro de la familia para asegurarle que el sobreviviente está bien. Un segundo paso es clarificar la información. Es decir, hablar con el sobreviviente para especificar el problema. Será más fácil identificar los pasos que se pueden seguir para atenderlo. Tercero, desarrollar un plan de acción. Se debe analizar qué se puede hacer para atender las necesidades e inquietudes del sobreviviente. Este puede decir qué quiere que se haga o usted puede ofrecer una sugerencia. Y cuarto, actuar para atender la necesidad. Auxiliar al sobreviviente a tomar acción. Por ejemplo, ayúdalo a fijar una cita con un servicio que necesite o a completar el papeleo. Número 6. Conexión con apoyos sociales. Ayudar a establecer contactos breves o a largo plazo con personas de apoyo primario u otras fuentes de apoyo, incluyendo miembros de la familia, amigos y recursos de ayuda comunitarios. Las personas que están bien conectadas con otras tienen mayor posibilidad de participar en actividades que asisten la recuperación de desastres. El apoyo social puede proveerse de muchas maneras, por ejemplo, apoyo emocional, como abrazos, disposición para escuchar, comprensión, amor y aceptación. Conexión social, sentir que se lleva bien y tiene cosas en común con otras personas. Sentirse necesitado, percibir que eres importante para los demás, que eres valorado, útil y productivo y que las personas lo aprecian. Fortalecer la autoestima, tener gente que lo ayude a tener confianza en sí mismo y en sus habilidades para que pueda enfrentar los desafíos que tiene adelante. Apoyo fiable, tener personas que te aseguren que estarán contigo en caso de que los necesites. Consejo e información. Tener personas que le enseñen cómo hacer algo o le den información o buenos consejos. Tener a alguien que te ayude a entender que su reacción a lo que ha sucedido es común. Tener buenos ejemplos que te permitan aprender cómo manejar la situación en forma positiva. Asistencia física. Tener personas que le ayuden a llevar a cabo tareas como cargar cosas, arreglar su casa o cuarto y ayudar con el papeleo. Y asistencia material. Tener personas que le den cosas como comida, ropa, techo, medicina, materiales de construcción y dinero. Número 7. Información sobre el manejo de adversidades. Proveer información sobre reacciones de desastre y manejo de adversidades para reducir la angustia y promover el funcionamiento adaptativo. Los desastres pueden desorientar, confundir y angustiar, situación que pone a los sobrevivientes en riesgo de perder su capacidad para manejar los problemas que enfrentan. El sentir que uno puede manejar el estrés relacionado con el desastre y la adversidad es beneficioso para la recuperación. Proporciona información básica sobre las reacciones principales. Explicar brevemente las reacciones comunes de estrés por las que pasan los sobrevivientes. Algunos estarán asustados o alarmados por sus propias reacciones. Otros pueden ver sus reacciones en forma negativa. Se recomienda informar a los sobrevivientes que si estas reacciones interfieren con su habilidad de funcionar adecuadamente por más de un mes, deben considerar servicios psicológicos. Existen 3 tipos de reacciones de estrés postraumático. Reacciones intrusivas. Son formas en las que la experiencia traumática vuelve a la memoria. Estas reacciones incluyen pensamientos o imágenes mentales perturbadoras del evento. Por ejemplo, representación mental de lo que vio o sueños de lo que sucedió. Reacciones de evitación y retraimiento. Son formas que las personas usan para mantenerse alejados o protegidos de la angustia. Estas reacciones incluyen tratar de evitar hablar, pensar y tener pensamientos sobre el evento traumático y evitar cualquier situación que le traigan a la memoria el evento, como lugares y personas relacionadas con lo que sucedió. Reacciones de excitación física. Corresponden a cambios físicos que hacen que el cuerpo reaccione como si todavía hubiera peligro. Otro punto importante es proveer información básica sobre las formas de manejar la adversidad.
como acciones de afrontamiento adaptativo que ayudan a reducir la ansiedad, disminuir las reacciones angustiantes, mejorar la situación o ayudar a las personas a superar tiempos difíciles. En general, entre los métodos de afrontamiento que se recomiendan se incluyen hablar con otra persona para recibir apoyo, descansar, ejercicio, ejecutar actividades positivas que sirvan de distracción como deportes, hobbies o lectura, emplear métodos de relajación, hablarse a sí mismo para calmarse o buscar apoyo psicológico. Otra sugerencia es enseñar técnicas de relajación sencillas. Algunos consejos para relajarse es dedicar tiempo durante el día para calmarse, utilizando ejercicios de relajación que pueden ayudar a conciliar el sueño, a concentrarse y a proporcionar más energía. Algunos ejercicios básicos de respiración son: 1. Inhalar lentamente por la nariz y llenar cómodamente sus pulmones hasta llenar el estómago. 2. Suave y silenciosamente decir: mi cuerpo se está llenando de calma. 3. Exhale lentamente por la boca y cómodamente vacíe los pulmones hasta llenar el estómago. 4. Suave y silenciosamente diga: mi cuerpo se está liberando de tensión. 5. Repítalo 5 veces suave y cómodamente. 6. Haga esto diariamente cuantas veces sea necesario. Ahora, sugerencias para el manejo del enojo. Situaciones estresantes post-desastre pueden hacer que los sobrevivientes se sientan irritables y aumenten la dificultad para manejar el coraje. Para ello, se puede explicar que los sentimientos de coraje y frustración son comunes en los sobrevivientes después de un desastre. Hablar sobre cómo el coraje está afectando su vida, por ejemplo, su relación con miembros de la familia y amigos, normalizar la experiencia del coraje analizando cómo éste puede aumentar los conflictos interpersonales, alejar a otros o potencialmente llevar a la violencia. Algunas de las destrezas que se pueden sugerir para manejar el coraje son: tomar un descanso o relajarse, hablar con un amigo acerca de lo que le está causando enojo, distraerse con actividades positivas como leer un libro o escuchar música alegre, mirar la situación de una forma diferente, verla desde otro punto de vista o encontrar razones por las cuales el coraje puede ser exagerado. Si la persona enojada parece estar fuera de control o se torna violenta, busca atención médica o de salud mental inmediatamente y llama a seguridad. Número 8. Enlace con servicios de colaboración. Conectar a los sobrevivientes con los servicios disponibles que se necesiten en el momento o en el futuro. Es importante proveer enlace directo con los servicios adicionales necesarios al suministrar información. También habla sobre cuáles de las necesidades y preocupaciones actuales del sobreviviente requieren información o servicios adicionales. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima. Ok, vamos a entonces a dejar de compartir esto. Ahora lo que nos corresponde en este momento es eh, empezar como a mirar de una u otra manera, ¿verdad? Con mayor lentitud todo lo que el video nos está proporcionando, ¿de acuerdo? Entonces, voy a meterme por aquí otra vez en esto para poder entonces continuar con lo que estábamos haciendo. El video es bastante explícito, el video es un video como bien claro acerca de lo que significan los primeros auxilios. Evidentemente va de un enfoque psicológico, haciendo énfasis también en los desastres naturales, que es cuando, como les comentaba al principio, pues nos planteamos la posibilidad de aplicar los primeros auxilios psicológicos, pero evidentemente lo que encontramos en la cotidianidad es que el primeros auxilios psicológicos, como les decía, puede aplicarse en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, de acuerdo a momentos de estrés o situaciones difíciles que estemos pasando y que puedan ocurrir de golpe. Si uno está en el trabajo y le llama, mira, tu mamá le pasó algo, bueno, esa persona tiene que manejar y tomar su vehículo para llegar a donde está la mamá o el familiar. Evidentemente esa persona va a requerir de primeros auxilios psicológicos para poder contener, porque la función fundamental de los auxilios psicológicos es poder contener. Y lo otro que eso va a exigir de parte de cada uno de ustedes una serie de competencias, una serie de habilidades digamos, aspectos actitudinales. Lo decía en el video cuando destacaba el aspecto empático, ¿no? El querer hacer por el otro es un elemento fundamental cuando nosotros nos planteamos la posibilidad de desarrollar primeros auxilios psicológicos. ¿Y qué significa el querer hacer por el otro? Cuando uno quiere hacer por el otro, es como cuando uno, digamos, se enamora de alguien, ¿no? Y cuando uno se enamora de alguien, uno siempre procura de una u otra forma agradarlo,
respetarlo, pues de cierta forma tener disposición para tener escucha activa, no interrumpir constantemente lo que la otra persona está diciendo y reconocer que lo más importante es su verdad, es traer a la palestra el momento por el cual esa persona está atravesando y cómo nosotros desde nuestra calma, estando un poco más afuera y tomando cierta distancia, podemos ayudar a desarrollar estrategias que les permitan de una u otra manera pues sentirse mejor, un poco más en calma para poder tomar decisiones, ¿ok? A veces hay situaciones muy complicadas también que nos abruman. Entonces, más adelante, dentro de la presentación, va a estar una cosa que nosotros llamamos autocuidado y que seguramente ustedes conocen con mucha frecuencia porque también está puesto muy en boga, sobre todo desde que el país ha estado inmerso en lo que muchos llaman una crisis humanitaria, todas las situaciones que han ocurrido con relación a al funcionamiento social de Venezuela desde el 2017 a la fecha. Entonces, evidentemente, trabajar con el sufrimiento humano, trabajar con el sufrimiento de la gente, tiene unas implicaciones importantes que hay que no perder de vista, pero sobre todo tener la capacidad de también decir, esto me afecta demasiado, yo no puedo lidiar con esto, y entonces buscar otra persona que de alguna manera necesite o tenga las competencias necesarias para abordar esa situación. Importante, hay que destacar dos eventos necesarios. Una cosa es primeros auxilios psicológicos y otra cosa es una consulta psicológica. Las consultas psicológicas, por supuesto, las dan psicólogos. Lo más importante, el primer auxilio psicológico es tratar de contener, como les comentaba, pero también es importante que nosotros podamos derivar, apoyarnos de otros profesionales para poder realizar este tipo de actuación. Porque si la persona, por ejemplo, llega, es víctima de un abuso sexual y te lo cuenta, lo primero que tú vas a tratar de hacer es aplicar el protocolo para abuso sexual. El protocolo para abuso sexual es, en principio, la atención médica, ¿no? Es tomar la pastilla del día después o la pastilla de emergencia, es tomar también algunos medicamentos orientados a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Y acompañar, muchas veces los auxilios psicológicos implican acompañar a la persona dentro de un tránsito, de una situación de malestar emocional que le está derrumbando, que no le permite funcionar, ¿ok? Entonces, bajo esta premisa, yo voy a continuar con mi presentación, que la tengo por acá, y les comentaba que, bueno, yo soy hago cuentos, y porque además me ha permitido con los cuentos, pues desarrollar una serie de cosas importantes a lo largo de mi vida, que es la posibilidad de sensibilizar tanto adultos como niños, como padres, representantes, maestros, eh, en general a la población que logra leerlo. Dice, bueno, esto es para niños, no son cuentos para niños, son cuentos para adultos, pero que permiten de alguna manera sensibilizarnos y mostrar de cierta forma como otra mirada de aproximarnos a la realidad y construir estamentos teóricos que nos permitan de cierta forma, de una mirada mucho más creativa, menos académica, sí, pero con menos rigor en el punto de vista de lo formal, de lo académico, que uno pueda sentir que lo están evaluando, pero ciertamente tener una capacidad para poder llegar a la subjetividad del otro. Entonces, bajo esta premisa, yo les quiero comentar lo siguiente, y lo voy a leer como con mis dotes, digo yo, ¿no? Este, tengo que arreglar aquí para poderme inspirar con mis dotes de cuentacuento, ¿no? Entonces les digo algo así como, en el corazón de una bulliciosa ciudad, en medio de las rascacielos y el constante zumbido del tráfico, vivía una joven llamada María. María era un rayo de luz, su sonrisa podía iluminar el día más oscuro y su risa podía llenar una habitación de alegría. Pero debajo de su fachada alegre, María llevaba una pesada carga, un secreto que pesaba sobre su corazón. María había sido víctima de violencia doméstica, un capítulo oscuro en su vida que había mantenido oculto del mundo. Las cicatrices físicas habían sanado, pero las heridas emocionales persistían, dejándola con un profundo sentimiento de dolor y aislamiento. María se sentía atrapada, prisionera de su propia vida, incapaz de escapar de la sombra de su pasado. Un día, mientras caminaba por el parque, María se topó con un grupo de personas reunidas alrededor de un banco. Curiosa, se acercó y escuchó una conversación sobre salud mental y prevención del suicidio. A medida que escuchaba, una sensación de comprensión la invadió. Se dio cuenta de que no estaba sola, que había otras personas que habían experimentado un dolor y sufrimiento similar.
Una mujer llamada Elena, una voluntaria, así como ustedes, de un centro de crisis local, captó la atención de María. Las palabras de Elena eran tan suaves y compasivas. Su voz estaba llena de empatía y comprensión. Habló de la importancia de pedir ayuda, de encontrar apoyo en medio de la oscuridad. María sintió una conexión importante con Elena, una conexión que orientaba a la búsqueda de esperanza que nunca antes había experimentado. Decidió pedir ayuda, a compartir su historia, buscar la ayuda que tanto necesitaba. Con la guía de Elena, María comenzó a sanar, aprendió a enfrentar su pasado, a enfrentar sus miedos y a reclamar su vida. Descubrió el poder del perdón, no solo para su abusador, sino también para sí misma. Un día, mientras caminaba por el parque, María notó el mismo grupo de personas reunidas alrededor del banco. Se acercó a ellos con una sonrisa, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, le dijo Elena y a otros voluntarios. Gracias por estar ahí, por escuchar, por preocuparse. Me salvaste la vida. El grupo abrazó a María, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Sabían que sus palabras de bondad habían marcado la diferencia, que habían ayudado a salvar una vida. La historia de María es un testimonio de poder de los primeros auxilios psicológicos. Un simple acto de bondad, una oreja atenta, una palabra compasiva puede marcar la diferencia en la vida de alguien. En consecuencia, partiendo un poco de la experiencia de María, Elena y este grupo de voluntarios, les digo entonces que los primeros auxilios psicológicos, los llamados PAP, en términos de un acrónimo, no son más que un conjunto de actitudes y competencias que permiten que las personas, independientemente de su profesión, tengan las herramientas más adecuadas para reducir la angustia inicial que sufren las personas como consecuencia de alguna emergencia, tal cual como le pasó a María. María tenía una situación muy oscura, estaba muy ansiosa de ser una mujer con una gran sonrisa, pues una sonrisa que se fue apagando. Y por casualidad encontró estos voluntarios y de alguna u otra manera se devela esa emergencia y se devela esa angustia inicial a partir del reconocimiento de la dignidad de la persona, porque eso es muy importante, el PAP o el primer auxilio psicológico reivindica la integridad y la dignidad de las personas. Son una respuesta humana y de apoyo y, por supuesto, de contención a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. El sufrimiento es complejo. El sufrimiento psíquico, el sufrimiento físico, el sufrimiento evidentemente emocional son complejos y los primeros auxilios psicológicos están orientados a comprender inicialmente esa situación y de alguna manera, si fuese el caso, poder referir. Hay que entender también cuando una persona es objeto de primeros auxilios psicológicos y evidentemente cuando está en una situación de emergencia, ¿no? Y vamos a entender qué es una situación de emergencia. La situación de emergencia es cuando la vida básicamente se encuentra comprometida, cuando la vida y el bienestar mental o las oportunidades de desarrollo para una persona se ven ampliamente amenazadas. En ese momento conviene entonces intervenir a través de los primeros auxilios psicológicos. Miren, hay un pensamiento muy interesante, la verdad es que últimamente pues lo he estado discutiendo mucho, ¿no? Con relación a un pensamiento que yo pensé que lo había dicho Einstein, pero una gente dice que no, yo me quedo con que lo dijo Einstein. Einstein decía algo bien interesante, decía que malo no es aquel que ejecuta la maldad, malo es aquel que es indiferente ante la situación de maldad. Entonces, los primeros auxilios psicológicos nos invitan a no ser indiferentes ante lo que él llama maldad, que está asociado a lo que nosotros vamos a denominar ese sufrimiento humano que evidentemente nos aqueja, ¿ok? Entonces, eso nos va a llevar a plantearnos la definición de dos aspectos importantes. Cuando estamos enfrente de una crisis y cuando estamos en términos de un trauma. Entonces, hablamos de la emergencia, hablamos de la crisis, hablamos de un trauma. Los primeros auxilios psicológicos están orientados a atender emergencias y crisis, pero los traumas requieren un acompañamiento mucho más agudo y un proceso terapéutico mucho más exhaustivo, complejo, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de crisis, ya tenemos, por ejemplo, la emergencia, que es cuando está comprometida básicamente nuestra existencia, pero una crisis es cuando tenemos una situación de estrés en la que las experiencias previas y las estrategias de afrontamiento. Entiéndase que la palabra estrategia de afrontamiento es una palabra que proviene del modelo cognitivo-conductual y tiene que ver con el conjunto de técnicas o el conjunto de
de acciones que nosotros implementamos para enfrentar una situación. Freud les llamaba mecanismos de defensa. Nosotros aquí estamos desde el modelo cognitivo-conductual, pues hablamos de estrategias de afrontamiento, que es cómo una persona puede manejar una situación de crisis, ¿no? Y esa situación de crisis puede de alguna manera ayudar a la persona, o esas herramientas pueden ayudar a la persona a manejar la crisis y a superar la situación actual. Eso significa, por ejemplo, hay personas que ante una situación de crisis, si usted está prestando primeros auxilios psicológicos, se aferran a una creencia religiosa o lo que llamamos la espiritualidad. Ese es un elemento muy importante y hay que respetar. Más adelante vamos a ver incluso los factores culturales que pueden hacerse presentes cuando intentamos implementar los primeros auxilios psicológicos. Sin duda, de una crisis muy prolongada, bueno, puede derivar un trauma o evidentemente la crisis ya de por sí es un episodio traumático. Allí es un término que es propio de la psicología que se utiliza para descubrir los estados emocionales y el estado de malestar y por supuesto estrés. Entonces, efectivamente, también los traumas, ¿verdad? Es importante como atenderlos, pero en una primera parte, porque eso ya tiene unas implicaciones mucho más arraigadas dentro de la estructura emocional del sujeto que debe ser atendido por un especialista. Si me preguntan, los primeros auxilios psicológicos nosotros podemos brindarlos en las situaciones de emergencia y de crisis. Cuando hablamos de trauma, creo que tenemos que buscar otro tipo de asistencia que sea pues mucho más profesional, vamos a decirlo así, que sea personas que hayan estudiado el tema, la materia y que puedan implementar sus competencias. Fíjense, ¿qué es y qué no es primeros auxilios psicológicos? Por ejemplo, ¿qué es? Brindar ayuda y apoyo práctico de manera no invasiva. Es decir, yo no puedo, bueno, yo quiero a lo mejor poder ayudar a la persona, pero como decía el video, me tengo que acercar, me tengo que presentar y tengo que preguntar si esa persona está presta para recibir la atención o lo que yo quiero o lo que yo aspiro a acompañar. Si la persona en ese momento no quiere hablar, a lo mejor quedándome a su lado y tratando de que ella pueda expresar cuando desee y cuando lo considere, bueno, lo que siente, yo voy a estar allí, pero es importante no presionar a la persona. ¿Ok? El hecho ya de estar ya es un significado importante porque habla un poco de que estoy acompañado y no estoy enfrentando esto solo o sola. Evaluar las necesidades y preocupaciones. Cuando la persona pues logra conversar contigo, pues entonces evalúa cuál es la situación que más le preocupa en este momento. Yo siempre hago un ejercicio muy sencillo. Digo, bueno, de la situación que tienes en este momento, puede ser a nivel laboral, familiar, etcétera, ¿cuál es la que más te preocupa? Entonces, en esa es la que te vas a enfocar y plantear, ver qué va pensando esa persona y tratar de construir como acciones como yo te estoy escuchando, quizás es importante que esto lo puedas hablar con otro especialista, pero ves alguna solución al respecto, o sea, como tratando también de que la persona pueda y reconozca que tiene capacidad para manejar la situación. Para disminuir procesos ansiosos, por ejemplo, es tratar de evitar la proyección al futuro, sino tratar de ubicar a la persona en el presente, en el aquí y en el ahora. Ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas, eso es muy importante. Si la persona, por ejemplo, estamos en una situación compleja, a mí me ha tocado como trabajadora social en muchas oportunidades recibir a usuarios en los cuales van llorando, el aspecto físico pues ya dice de una condición importante y bueno, tú preguntas, ¿no? ¿Comiste? Y la persona dice, no, bueno, entonces ahí hay que buscar algún mecanismo, ¿verdad?, para atender esa necesidad. Nadie te va a hablar, ¿verdad?, coherentemente si tiene días sin comer. Entonces hay cosas que hay que tener muy claro. Ofrecer siempre un vasito de agua también siempre ayuda, porque eso permite que la persona pues pueda tomar aire y respirar, ¿verdad? Y poder organizar las ideas, ¿ok? Y poder de alguna manera expresar asertivamente lo que sientes y así tú tienes herramientas para poder de alguna manera acompañarla de forma adecuada. Escuchar a la persona, pero no presionarla, ya se los comenté, es importante que ellos hablen, que tus intervenciones sean cortas y debes ayudar a privilegiar la voz de la persona que se encuentra en una situación de crisis o una situación vulnerable. Reconfortar a las personas, muy importante, y ayudarles a sentirse calmadas, ayudar a las personas para acceder a información y servicios y de redes de apoyo. Por eso es importante también que nosotros tengamos una especie de directorio donde nosotros podamos hacer remisiones seguras y las remisiones seguras son importantes porque, bueno, es, luego que te escuché, a lo mejor necesitas ir a un centro
donde puedas evaluar, qué sé yo, una condición a nivel de salud o puedan darte alguna medicación para bajar los niveles de ansiedad o de angustia. Y eso es importante, tener un directorio claro y que no la vayan a pelotear, como decimos acá en Venezuela, sino tener procesos de revisiones seguras en el cual las personas pues puedan ir y sepan que la van a atender. Y evidentemente proteger a las personas de peligros posteriores a lo que están viviendo. O sea, si yo sé, por ejemplo, que allá está el incendio, ¿verdad? Entonces no exhortarlo. Bueno, ve y busca tus cosas, o busca tus papeles para que puedas hacer los trámites. Hay cosas en las cuales tenemos que negarnos o exhortar a la persona que no haga porque pone en riesgo su vida. Recuerden que lo más importante en este momento es proteger la vida de la persona. ¿Qué no es los primeros auxilios psicológicos? Fíjense, no es una herramienta exclusiva de profesionales de la salud, eso ha quedado claro, no es asesoramiento profesional, tampoco es un espacio de análisis sobre lo que ha sucedido, que ordena los acontecimientos ocurridos en una emergencia, y se trata no de escuchar historias, o no escuchar la historia a las de la persona o incentivando que cuente sus sentimientos y reacciones a la situación, porque eso puede despertar, digamos, como un desencadenante emocional que nosotros no podemos contener, ¿no? Evidentemente ya la persona está bastante perturbada cuando necesita primeros auxilios psicológicos para otra vez como que meternos en una situación de esta naturaleza y que la persona de cierta forma, bueno, se vea eh, como comprometida o desbordada aún más con lo que ya nos viene contando, ¿ok? ¿Para quiénes son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, se puede proporcionar ayuda tanto a niños como a adultos, sin embargo, no todos los que experimentan una situación de crisis requieren primeros auxilios psicológicos. Hay gente que tiene herramientas para manejar situaciones complejas y lo que necesita más bien es como una referencia hacia un lugar seguro o alguna referencia a algún familiar o el acompañamiento de algún familiar, ¿ok? No se debe forzar la ayuda de aquellos que no quieren, sino estar disponible para aquellos que puedan desear el apoyo, ¿ok? Entonces ya eso también ha quedado claro en la conversación que hemos tenido en estos minutos de encuentro, ¿no? Encontramos también personas que necesitan mayor apoyo experto inmediato, bueno, aquellas personas que tengan lesiones graves, está cortada, está herida, su riesgo de vida, pues ahí necesita ayuda, atención médica urgente, ¿no? A lo mejor nuestra palabra de consuelo, todo va a estar bien, pero a la par de eso, pues movernos hacia la ayuda médica. ¿Por qué la palabra va a estar bien? Está demostrado científicamente que en la medida que nosotros mostremos acompañamiento emocional y transmitamos calma a una persona que está en una situación de crisis, el nivel de tensión corporal suele bajar y los procesos de atención médica, por ejemplo, la atención física, suelen ser mucho más asertivos, mucho más pertinentes y adecuados. Les cuento una anécdota. Por ejemplo, hay experimentos que hablan desde la neurociencia de estudios clínicos en los cuales el paciente está entrando a quirófano y está muy agitado. Aparece el médico que lo va a operar y le dice, bueno, yo voy a estar pendiente de ti, voy a hacer todo lo posible para que todo salga bien. Tienes todo un equipo que va a estar pendiente de tu respiración, va a estar pendiente de los latidos de tu corazón, etcétera. Bueno, se ha demostrado científicamente que esa persona que, por ejemplo, pudiese estar con unos niveles de tensión altísimos, qué sé yo, 18, 10, por ejemplo, luego de tener una conversación de esta naturaleza con el jefe que lo va a operar o el médico que lo va a operar en este tipo de situaciones, su tensión suele bajar, la mínima puede bajar a 8, puede bajar a 7 y la máxima, que es la tensión alta, la que nosotros llamamos, está la sistólica y la diastólica, la sistólica puede bajar también de de 10, de 180 puede bajar a 150, 140, y eso evidentemente favorece los procesos de curación o los procesos de atención médica que se van a gestar dentro de ese quirófano, por lo cual la palabra tiene poder y el acompañamiento de decir las cosas oportunamente tiene poder, ¿ok? Pero evidentemente cuando hay una ayuda de emergencia como tal, pues acompañar con la palabra es importante, pero también la atención médica, por ejemplo, que va a resguardar y va a salvar la vida de esa persona, es vital. Las personas que están tan alteradas que no pueden ocuparse de sí mismos ni siquiera de sus hijos, entonces eso es un aspecto muy importante. Hay a veces donde la situación puede ser tan invasiva y tan fuerte lo que estamos viviendo que no puedo ni siquiera controlarme yo, difícilmente pueda controlar a mis hijos. Entonces, allí trato de contener primero, ¿verdad? O me distribuyo, contengo a los chamos, ¿verdad? Y por supuesto contengo al adulto.
siempre los niños y los ancianos y las mujeres embarazadas por los protocolos de la Cruz Roja Internacional son los primeros que deben recibir tipo de atenciones en una situación de emergencia, por ejemplo, ¿no? Las personas que pueden hacerse daño a sí mismas también es un elemento muy importante que hay que tener como un ojo como bien, o sea, si yo veo que una persona está en una situación en la cual puede autolesionarse, pues entiendo que esa persona necesita un acompañamiento profesional de inmediato y de mayor rigor. Yo allí voy a acompañar. Y bueno, personas que tengan alguna patología mental previa, que también pasa, ¿verdad? No solamente, bueno, cuando hablamos de patologías como tal, bueno, todos los trastornos terminan siendo patologías, pero un paciente, por ejemplo, que esté en una condición de alucinación, una persona que tenga, que no esté orientada en lugar, tiempo y espacio, esas preguntas son importantes. Cuando la persona se calme, preguntarle qué día es hoy, sabes qué fue lo que te pasó, preguntar también, sabes en qué hora estamos. Un poco te va a ayudar también a entender cómo está esa persona, ¿verdad? Y cuán perturbada está. Si es una persona que está desorientada completamente, es una persona que va a requerir un apoyo de mayor envergadura. O si es una persona que está en estado de shock y sus niveles de compresión pues están bajos, estas preguntas sobre la ubicación, lugar, tiempo y espacio te van a ayudar a poder identificar si en efecto lo que necesita es un primer auxilio psicológico o se referir a un centro de salud mental, por ejemplo. Entonces, lo que quiero significar con esto es que hay preguntas claves que son necesarias que ustedes puedan manejar para poder implementar estos primeros auxilios psicológicos, ¿ok? ¿Cuándo y dónde se puede propiciar los primeros auxilios psicológicos y las ayudas psicológicas? Bueno, luego un hecho reciente, estos días tuvimos temblores, por ejemplo, acá en Caracas, hubo una réplica, por ejemplo, en mi edificio hubo personas que bajaron a planta baja llorando, bueno, y allí hubo que implementar primeros auxilios psicológicos, pero un hecho reciente, es real, evidentemente todos lo sentimos, ¿no? Los que estábamos en el edificio se movió y tal. Entonces, claro, evidentemente es algo que a uno le perturba porque es un evento que uno no está acostumbrado. ¿Y qué es es lo primero que viene a la mente ante un hecho perturbador como ese, que además es completamente inesperado, ¿no? Ideas de muerte? Entonces, efectivamente, se va a caer el edificio, etcétera. Entonces, las personas que estén un poco más calmadas pueden acercarse a aquellas personas que están, que observen que están alteradas y, bueno, tratar de cómo te sientes, qué piensas que pueda estar pasando, a qué le temes. La palabra cómo te sientes es una palabra rompedora, es una palabra además que valida las emociones. Y dentro del primer auxilio psicológico, el validar las emociones del otro es fundamental, es una cosa que te debe llevar de alguna u otra manera también a reconocer que la emoción, que lo que estás sintiendo no es una fantasía, no es una exageración, sino es un elemento importante que te está generando mucho malestar y que mi deber contigo en este momento, en este acompañamiento, es disminuir ese malestar, ¿no? Y como también, evidentemente también es importante como mirar a aquellas personas, por ejemplo, que explotan ante una situación luego de que tienen algún episodio que rememore alguna crisis que haya vivido con anterioridad. Entonces, evidentemente, esas personas también pueden, bueno, requerir primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, si estás caminando así como le pasaba a María, ¿verdad? Que fue caminando y se encontró a Elena y todo este tema y, bueno, encontró como esta situación, me refiero al cuento, ¿no? Esta situación donde la conectó con la violencia doméstica en ese momento, pues la evocó un evento que para ella no había sido sanado y expresó una situación de crisis. Elena empáticamente, pues ayudó a María a poder canalizar esto y a poder llevarla y acompañarla a un centro donde ella reciba la ayuda necesaria. Igual puede pasar, una persona puede descompensarse emocionalmente de repente, ¿verdad? Porque puede buscar una situación que le pasó precedente y evidentemente pues usted también puede apoyar en esos espacios. Sin duda también en los espacios donde hay necesidad de desahogo emocional, porque ha ocurrido una situación negativa, generando una crisis, un trauma, donde puede ser muerte de un familiar, puede ser también que, bueno, que te diga, mira, hay que operarte de emergencia, entonces eso te puede perturbar. Si cualquier evento inesperado, lo que no te esperes o que te sorprenda, puede generar una situación de crisis, trauma y convertirse sin duda en una emergencia. Y los primeros auxilios o ayudas psicológicas deben brindarse en un entorno que garantice seguridad y privacidad. Eso es importante también. O sea, resguardar un poco a la persona y la privacidad de esa persona. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si la persona está en una situación de crisis, ¿verdad? Yo no, y quizás
te va a contar una situación de abuso, pues lo menos que podrías hacer es tratar de buscar un espacio aparte. Yo me estoy imaginando como que estuviésemos, no sé, como en la tragedia de Vargas. Estaba viendo hace poco un documental, ¿no? Y cómo atendían a la gente como en el campos de golf, ¿no? Quizás imaginándome un poco este tipo de situación. Pero no siempre es así. A veces, por ejemplo, en un salón de clase, a mí me ha pasado, hay una persona que de alguna manera, yo estoy dando la clase y hablo de violencia doméstica y se identifica y comienza a llorar. En ese momento yo detengo mi clase, protejo a la persona, la saco del salón de clase y voy a un espacio más privado para preguntarle qué pasó, ¿verdad? Cómo le puedo ayudar en ese momento para evitar que de alguna manera pues su emoción se expuesta a la dinámica y el análisis, el escrutinio del otro, que a lo mejor quizás se puede sensibilizar o puede no entender por qué está pasando esta situación. Entonces siempre el resguardo emocional y la privacidad de la persona son aspectos como importantes y valiosos, ¿ok? ¿Qué lugares no son recomendables? Fíjense ustedes lo que dice el título de la presentación. Lugares no recomendables para desarrollar primeros auxilios psicológicos. Los balcones en los edificios. ¿Ok? Si una persona que está alterada, pues y el balcón no tiene reja y está con ideas de muerte, bueno, es un riesgo tanto para ti como para la persona. Dentro de los automóviles, por ejemplo, ¿no? Esto tampoco. Los cafetines, bueno, porque ahí expones la privacidad de la persona. En pleno espacio público, discotecas o bares, citas en hoteles, cines, parques solitarios de poca circulación peatonal. Evidentemente es porque tú tienes que resguardar, o sea, tú tienes que estar en un espacio como seguro, pero también como un espacio en el cual puedas tener la posibilidad de pedir ayuda si la situación se va de control. ¿Qué puede ocurrir? Y recuerda que un lugar seguro es un lugar despejado, de ser posible aireado, ventilado, con cierta privacidad y libre de ruido. Es importante que destaquemos esto, porque el ruido es un elemento perturbador. Entonces tú estás contando algo y tú digas, ¿qué? Ah, no te entiendo, escucha. Eso evidentemente pues interrumpe un poco la dinámica de una persona que está llorando, una persona además que necesita ser escuchada sin ningún tipo de interrupción. Entonces, también hay posibilidades de tener primeros auxilios psicológicos vía internet o a distancia. Eso es un elemento muy importante, sobre todo en un país como este, donde hemos tenido un factor migratorio significativo y a veces muchos de nuestros familiares se pueden llegar a descompensar, muchos de nuestros amigos se pueden llegar a descompensar, bueno, porque están fuera del país y que sin duda no tienen un contacto presencial y se desmotivan o se entristecen por la ausencia constante del contacto físico que tienen con sus familiares. Es un ejemplo. Y bueno, sin duda es importante considerar si se trata de una persona que en este momento está siendo víctima de alguna situación, cuál es la gravedad, hay que sobredimensionar la gravedad de la situación, preguntar con quién estás, evidentemente pues también como mirar si ese con quién estás te puede permitir brindar una ayuda. Bueno, pásame una persona con la que yo pueda conversar en este momento. Si me encuentro sola, entonces, bueno, vamos a buscar algún vecino, ¿sí? Porque a distancia es mucho más complejo. Se puede hacer, pero es complejo. En términos de, bueno, ¿quién me va a ayudar a ejecutar las recomendaciones que yo te voy a dar? Generalmente van a derivar en la asistencia a un centro de cuidado, de atención, pero tengo que saber con quién cuenta esa persona. Si está sola, entonces, bueno, hay que buscar la manera que amigo tiene cerca, o qué centro de salud tiene cerca, yo te puedo acompañar por el teléfono, nos conectamos por el teléfono, tú vas caminando, ¿verdad? Y yo te voy acompañando hasta que llegues al sitio donde puedas estar, ¿ok? Fíjense que la palabra acompañamiento aparece de forma recurrente, porque los primeros auxilios psicológicos también van como orientados justamente a eso, a tener la posibilidad de acompañar de manera cercana y asertiva a la persona. Entonces, resumiendo, ¿qué debes hacer? Fíjate, debes indagar sobre los aspectos del entorno, es decir, el momento oportuno y el lugar adecuado para garantizar la privacidad y la confidencialidad. Si es vía telefónica, garantiza que se haga en el momento oportuno y el lugar adecuado, es decir, que la persona no esté cerca de un balcón, etcétera, y quiénes son las personas que están de allí para podernos ayudar. Entonces, los aspectos importantes de los auxilios psicológicos presenciales o distancia se brindan de forma responsable. Y eso implica que debe cerciorarte que tu respuesta sea que está en un lugar seguro, que debe cerciorarte que estés disponible para escuchar a esa persona, debe cerciorarte que debes disminuir pues, todos los niveles de distracción
y debes cerciorarte de que debes de alguna u otra manera garantizar que la persona pueda expresarse. No es un espacio de consejo, no es que tú tienes que hacer, no, es un espacio sobre todo de escucha. Y en el momento de la escucha, ¿verdad? Incluso hay protocolos que hablan que lo máximo que debe decir una persona que dicta o que genera primeros auxilios psicológicos son 10 palabras por cada intervención de 10 minutos que diga la otra persona. Entonces, quizás lo que te puede ir a ayudar a acompañar esto es: te entiendo, te voy siguiendo, estoy contigo. Es una herramienta reforzadora de lo que me estás contando es importante, y para que sientas que yo estoy allí para ti. Y eso es un elemento fundamental. Estoy allí para escucharte, para validar lo que sientes y sobre todo para que juntos podamos buscar alguna herramienta que nos permita manejar esta situación de inmediato, para que puedas lograr contenerte y puedas tomar decisiones que te ayuden a, a un corto plazo a solventar la situación que te llevó a utilizar los primeros auxilios psicológicos. ¿Ok? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debe garantizarse para los primeros auxilios psicológicos, las primeras ayudas psicológicas? Uno, ofrecer ayuda debe ser una capacidad de autocontrol emocional. Tú no te puedes desbordar delante de la persona se le acaba de morir, no sé, su mamá, y tú hace 2 meses se murió la tuya, pues entonces no, yo también estoy pasando por esto y te pones a llorar con la persona. No, si tú ves que eso te sigue afectando, pues busca a otra persona que le pueda ayudar, porque lo que vas a hacer es reforzar la condición de víctima o de riesgo que pueda estar esa persona. Entonces, evidentemente, es esa capacidad de tú poder regularte emocionalmente y siempre mostrarte como una persona que está para ayudar, para solucionar el problema, que no es parte del problema. Otro aspecto importante, el repertorio básico telefónico, lo que les comentaba. Nosotros tenemos que aprender a hacer remisiones seguras, y es importante también, por ejemplo, tener a la mano las instituciones del Estado que brindan asistencia, por ejemplo, Fiscalía, Psicólogos Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja Venezolana. Digo Fiscalía porque, bueno, generalmente también encontramos situaciones que vulneran derechos, y la Fiscalía, a través de la Unidad de Atención a la Víctima, por ejemplo, yo he tenido muy buena experiencia en esa área, pues este, eh, está para que la persona pueda denunciar a otra persona si alguno de sus derechos fundamentales han sido vulnerados o quebrantados. ¿Ok? Entonces, es importante tener ese directorio básico para poder, bueno, ¿qué hago, no? Si, por ejemplo, es una situación de drogadicción y la persona está fuera de sí, es decir, no se controla, bueno, ¿cómo puedo apoyar a la familia para que cuando la persona baje el nivel de excitación que se produce por las drogas, a dónde puede acudir a la familia? Es importante también garantizar la seguridad de la persona, como les he dicho, evitar acciones que causen daño a las personas involucradas, no emitir juicios de valor. No es que eso lo que te estás haciendo está mal, lo que les he dicho: cálmate, pero levante ese ánimo, mejora, porque nadie quiere sentirse mal, nadie quiere estar en una situación de ese tipo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, cálmate, estoy emitiendo un juicio de valor. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a la persona de manera encapsulada o de forma soterrada que no es capaz de regular sus emociones, no es capaz de calmarse, ¿ok? No es capaz de tomar control sobre la situación. Y la verdad es que no lo es. Entonces, el que tú digas que efectivamente esa persona no, que se calme, bueno, eso no va a ayudar en nada a mejorar la situación. Al contrario, lo que va a hacer es empeorarse. Si no, veámonos el ejemplo de usted. Si tuviésemos la posibilidad de interactuar, les preguntara: levanten la mano cuántos de ustedes cuando le dicen cálmate realmente logran calmarse. A veces uno logra, más bien se exacerba la situación, ¿no? La seguridad también implica acompañar, permanecer con esa persona. Yo les decía, ese acompañamiento es importante, y servirle de mediador o puente de comunicación con otras personas. Eso también es un aspecto. A lo mejor la persona te lo contó a ti, pero le cuesta como volverlo a verbalizar. Entonces no revictimicemos, sino que mira, ella está pasando por una situación de esta naturaleza y sería importante que la acompañaras en esto. Lo que le puedes preguntar a la persona: me faltó algo que no dije. La persona te va a sentir con la cabeza sí o no. ¿Quieres tú agregar algo adicional de lo que yo estoy diciendo, o lo que yo dije no era? Un poco para que la persona pueda volver a conectar con el entorno. Entonces, bueno, ¿qué no debes hacer? Evita gesticulaciones faciales, ¿verdad? Como por ejemplo: caramba, yo no sé si ustedes me están viendo, pero yo es lo que veo en la presentación, pero así como que esas expresiones de exageración gestual no debe ser. Evitar la dependencia emocional o
el involucramiento personal. Es decir, yo te voy a contar mi historia, mira, a mí me pasó, o sea, no, no es tu historia, porque tú tienes unas herramientas que la otra persona a lo mejor no tiene. Evitar aprobar o desaprobar acciones pasadas o reprocharlas. O sea, por ejemplo, me acabo de enterar que mi hija fue abusada por mi esposo y yo nunca me di cuenta de eso. Entonces yo estoy en crisis en ese momento porque, oye, mi hija fue sufrido y me lo reclamó. Entonces yo no puedo decir, pero ¿cómo no te diste cuenta? No, en lo absoluto. O sea, eso no son expresiones que van a ayudar a calmar a la persona, sino, cónchale, estoy segura que si te hubieses dado cuenta en ese momento, pues hubieses tomado otras acciones. Pero qué bueno que en este momento te das cuenta porque ambas pueden buscar ayuda. ¿Sí? Buscar siempre un lenguaje positivo que permita ver proyección hacia, digamos, a un futuro más tranquilizador, digamos, como más, menos hostil y de alguna manera más ecuánime y quizás mucho más cargado de aspectos asociados al bienestar, ¿ok? ¿Qué aspectos importantes deben garantizarse para que los primeros auxilios psicológicos presenciales o la distancia se brinden de forma responsable? Bueno, garantiza un trato digno, es importante que lo veas, respetuoso hacia los principios y creencias y culturas de las personas. Eso es importante que lo sepan, porque, bueno, nosotros podemos tener una perspectiva acerca de la religión, pero, por ejemplo, sabemos que algunas personas que son, creo que testigos de Jehová, no admiten transfusiones, etcétera. Entonces, bueno, hay que respetar eso, pero también acompañarlo con la parte legal, ¿no? Es decir, es entender un poco las creencias de las personas y no decir que mi creencia es mejor que la tuya. A lo mejor hay una persona que dice, bueno, yo creo, no sé, en Alá, de una situación de crisis, bueno, yo creo en Dios, no. Bueno, pues, si tú crees en Alá, vamos a aferrarnos a Alá en este momento o hay unas personas que están dentro de la santería, que a lo mejor te van a decir, yo creo en Ochun y Ochun no, está bien, pues, o sea, todo eso es válido porque reivindica un poco la creencia de la persona, la cultura, ¿no? Los venezolanos, por ejemplo, somos mucho de echar broma ante las situaciones y a veces pues le echamos broma a alguien y resulta que le sacamos una sonrisa y eso vuelve a conectar a la persona con la situación. Pero no siempre nos conectamos con personas que son venezolanas. Yo, por ejemplo, he tenido que brindar primeros auxilios psicológicos a personas haitianas. Y la verdad, primero es complejo por el idioma, pero segundo también es complejo porque ellos tienen otro tipo de creencias, son otras culturas y uno tiene que aprender a escuchar, ¿verdad? Como qué cosas te hacen sentir bien, qué cosas podríamos hacer en este momento que del 1 al 10 un 1 te ayude a sentir bien. Entonces eso puede ir desde comprarse un helado, tomarse un café, ¿verdad? O hasta no, solamente quedarme aquí sentada contigo, solamente que me acompañes, eso ya es suficiente. Orientar a las personas para que accedan a los derechos de los consagrados en las leyes, eso también es importante, porque muchas veces los primeros auxilios psicológicos se dan en contextos de alta vulnerabilidad social y sobre todo cuando se vulneran los derechos. Y bueno, todas las personas, de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos y por supuesto en nuestra normativa legal vigente en Venezuela, pues tenemos unos derechos que deben ser consagrados y respetados y en consecuencia eso es muy importante que lo tengamos presente. Si vemos o identificamos que hay una situación que vulnera los derechos jurídicos o los derechos en este caso de la persona consagrados en nuestro marco jurídico, pero en particular los derechos sociales, por ejemplo, en nuestra Constitución, que están a partir del artículo 56, después en el 78, que hay un amplio espectro sobre los derechos sociales y los derechos individuales, pues es importante hacerlos llegar a las instancias que correspondan para que esos derechos sean resarcidos y que las instituciones también apoyen en la recuperación emocional de esa persona, ¿ok? ¿Quién ofrece las primeras ayudas psicológicas? Bueno, importante que contar con ética y buena reputación, ser honrado y digno de la confianza, no comentes con otros lo que la persona te ha dicho, eso es importante, recuerda que hay un principio de confidencialidad, salvo que si esa persona se rompe el principio de confidencialidad, si esa persona está diciendo que luego de ahí va a agredir, se va a autolesionar o va a lesionar a otra persona. Entonces allí es donde rompemos el derecho profesional. Pues no podemos hacer un chisme de algo que nos están contando alguien de manera específica, ¿no? No abuses de la vulnerabilidad que tiene ese momento esa persona, respeta el derecho de la persona, y por supuesto muestra, como dice el video, la empatía, lo hemos dicho de manera constante, compórtate de forma adecuada, teniendo en cuenta la cultura, la edad, el género, la condición física y social de la persona. Eso es muy importante porque podemos atender a personas con condición o con alguna discapacidad, puede ser un déficit sensorial o puede ser una persona con déficit cognitivo y tenemos que estar también pendientes de poder identificar ese tipo de situaciones. La cultura determina también, lo hemos conversado,
cómo nos relacionamos con otros. En algunas culturas no es costumbre que una persona hable de sentimientos con alguien que no es tu familia, por ejemplo. Entonces, por eso no podemos obligar a la persona a, este, digamos, como a contarnos o cuéntale a tu mamá o vamos a hablar acerca de esto abiertamente porque tienes que respetar eso, ¿no? Tienes que respetar el ser y estar de esa persona en el mundo. Entonces, de alguna manera, bueno, por ejemplo, nosotros acá sí pedimos bendición a cualquier miembro de la familia, pero hay otras culturas donde eso no pasa y no tenemos que juzgar a nadie por ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, es posible que tengas que trabajar con personas cuyas vidas y experiencias tengan muy poco que ver con las tuyas. También es importante. Como persona que brinda un apoyo, es importante dejar al margen sus propios prejuicios y ofrece una ayuda de forma adecuada y cómoda para que la gente se sienta que los vas a apoyar sin jugar, sin señalar, etcétera. ¿Ok? Acá es importante también tener en cuenta que tienes que cuidarte a ti mismo. No todo, o sea, por eso les digo, hay situaciones que nos detonan en nosotros una serie de eventos que son como bastante incómodos, ¿no? Entonces, por eso tienes que cuidarte a ti mismo y el autocuidado son unas pastillas solamente de lo que yo llamo autocuidado. Evidentemente hay mucha información acerca de esto en las redes, y ahora con la inteligencia artificial mucho más, pero lo que yo intento mostrarte con esta lámina de este cuidarte a ti mismo es la necesidad o la imperiosa necesidad de que tú puedas de alguna u otra manera pues resguardarte emocionalmente tú. No podemos ayudar a otros, ¿verdad? Sin ayudarte sin estar seguro tú mismo, ¿no? Por ejemplo, eso es tal cual el ejemplo que siempre uno coloca, perdón, la repetición de la palabra, del avión. Si cuando uno va en el avión, te dice póngase el cinturón de seguridad, o cuando hay una turbulencia, colóquese el cinturón de seguridad, manténgase sentado, etcétera. Entonces, no te dice ayude al otro, por lo que no te dice tú, atiéndete tú primero, ¿verdad? Para poder atender a las otras personas. Tal cual es lo que llamamos el autocuidado o el cuidar de uno mismo. Es ponerse uno el cinturón de seguridad, es ponerse uno de alguna manera, pues como que evitar frente a la turbulencia, pues cómo yo me manejo con eso y ver si yo estoy disponible para poder abordar una situación de esa naturaleza. Porque hay situaciones, nadie está exento de una situación que lo desborde, nadie está exento de una situación traumática, nadie está exento de una vulneración hacia su salud mental, ¿ok? Evidentemente, los primeros auxilios psicológicos, de acuerdo a lo que hemos visto, tienen un buen protocolo, ¿no? Pero el protocolo, entendido como una especie de lineamientos estratégicos, conductuales, emocionales, comportamentales, fisiológicos, además, para poder brindar estas herramientas, pues van, al unirlos todos, ¿verdad? Vamos a decirlo así, buscamos básicamente que la persona, a través de estos protocolos, pueda tener apoyo inmediato y reducir el sufrimiento que han experimentado en un evento traumático o una crisis emocional. ¿Cuáles son los principios claves de todos los protocolos de primeros auxilios psicológicos? La seguridad, que es garantizar la seguridad física y emocional de la persona. La calma, reducir la ansiedad y el estrés. Si la persona tiene un tono de voz alto, baja tú la voz, ¿ok? Para que ayude de alguna manera a él irse regulando. Si la persona habla muy rápido, ¿verdad? Consíguele un vaso de agua, ¿ok? Si la persona está muy agitada, trata de hacer algún ejercicio de respiración. Hay preguntas claves que te las he comentado a lo largo de la presentación. No olvides, por ejemplo, ubicar lugar, tiempo y espacio. La conexión, sé empático. Es decir, alguien que no muestra empatía, pues no pretenda hacer primeros auxilios psicológicos, porque lidiar con el sufrimiento del otro es una actividad compleja, desgastante, que duele muchísimo. Mire, está demostrado científicamente por estudios de la Organización Internacional del Trabajo que las personas que elaboran, por ejemplo, muchos años en centros de vulnerabilidad social, el promedio de estadía laboral de esas personas son 2 años, porque trabajar con ese sufrimiento es muy complicado. Entonces, evidentemente también, bueno, establece tus competencias, que también tienes límites, ¿no? Y deriva cuando sea necesario derivar a otro profesional. Si tú no tienes las respuestas para todo, si me cayó la casa, pues yo no te voy a prometer que yo te voy a recuperar la casa. No es mi competencia, no está dentro de mis posibilidades. No te comprometas a algo que no vayas a poder dar. Eso es un aspecto bien importante, ¿ok? Bueno, aquí les dejo mis datos. Yo soy Lenny Lurúa, como les comenté. Ahí está mi información desde el punto de vista profesional. En general, les quiero decir que el primeros auxilios psicológicos es una herramienta sumamente potente, son unas herramientas valiosas que deben implementarse
bajo cierto rigor, bajo ciertos protocolos, podemos compartir algunos de esos protocolos y nada, pues nos podemos encontrar acá en la red, @LegnisDurúa. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, por haberme escuchado y ojalá que, bueno, que podamos tener espacios de consulta a través de esta red social y si quieren alguna información específica o adicional, con muchísimo gusto estoy para ustedes.